Ya estoy grabando. Ya, entonces, como les había comentado, el MATLAB Online es una posibilidad para quienes quizás estén corto de almacenamiento y funciona de la misma forma que como si lo tuvieran instalado. Para los que lo tienen instalado, el programa, si lo instalan de base, hay ciertas aplicaciones que no están. Ya, si solo ustedes al momento de ejecutar el instalador, solo instalan el MATLAB y no instalan ninguno de los complementos, solo vendría el software como tal, ¿ya? Vendría esta ventanita. Pero ustedes también pueden instalarles algunas apps, como le había dicho, ¿ya? La app que yo recomiendo y que la vamos a utilizar porque les permite hacer ajustes de curva, ¿ya? Ya que el profe debió haberles mencionado que para sus entregas lo ideal es que logren ese set de datos ajustarle a algún modelo, alguna ecuación y le den una interpretación física a dicha ecuación, ¿ya? Eso es lo que él espera, como análisis posterior una vez que realizaron ya sea las simulaciones o las modelaciones experimentales. Entonces hay una aplicación que si no la tienen, aprovecho de inmediato de comunicarles para que la puedan instalando, que se llama Curve Fitter, ¿ya? Más que nada, si uno lo traduce al inglés, al español, sería un ajuste de curva, ¿ya? Que es esta aplicación que les voy a mostrar ahora. Demora un poquito en cargar. Acá está. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que uno ingresa un set de datos, más adelante lo Y vamos a hacer, vive, ¿sí? no la tengo. Aquí les voy a decir cómo se instala. Es bien rapidito, ¿ya? Así que bueno, esta aplicación tiene la gracia en que uno selecciona un set de datos previamente ya ingresado a MATLAB y uno le permite ajustar distintos modelos. Acá aparecen algunos modelos por defecto, pero uno también puede personalizar una ecuación, ¿ya? Ahí lo vamos a ver para que ustedes entiendan cómo va la mano. Si no la tiene, ¿ya? Ustedes tienen que irse acá a Get More Apps, ¿ya? Pinchan ahí, se les despliega este menú y aquí en Search buscan Curve Picker, ¿ya? Es con dos T, po, me faltó una T. Ya, entonces ahí le va a aparecer y esta que aparece acá, la pinchan y ya les va a salir como la extensión. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, en mi caso no es la misma, la verdad, porque como yo la tengo instalado, pero debería de aparecerles eh, con este mismo nombre. Le van a buscar, ¿ya? Y aquí aparecen muchas de estas, hay varias, pero la que a nosotros nos importa es esta de acá, ¿ya? Que en mi caso sale como instalada. Entonces, pinchan esta y aquí en una de las secciones de estos eh, como especie de cuadritos que aparecen acá, debería salirle una que les diga instalar o descargar, no sé cuál es la definición que sale. Pero la cosa es que en una de esas ventanitas les da la posibilidad de poder instalarla. No sé si la persona que me preguntó que no la tenía la pudo ver. No alcancé a ver quién fue. Si es que puede confirmar que le aparece la aplicación y que la puede instalar. Sí, sí, sí me parece, no. ¿Sí? ¿La Ahora pudiste instalar? estoy instalando ahora. Ya, perfecto. Entonces la instala, después en un momento le va a pedir reiniciar el MATLAB, lo reinician y quedaríamos listos. Ya. Entonces eso con respecto a esa aplicación. Existe otras más, pero principalmente o la que más pueden llegar a utilizar es esta. Después cuando entren a ver en simulación, aquí hay una serie de aplicaciones como puede ser Progression Learner, ¿ya? Y Classification Learner, que les permite a ustedes unas ciertas funciones que van a ver después en el ramo y que les van a ser de gran utilidad. Pero eso es cuando ya lleguen a simulación, ¿ya? Para que vean que el MATLAB lo van a seguir utilizando en esos ramos, ¿ya? Entonces es conveniente igual que aprendan cómo usarlo de forma correcta. Ya, una vez hecho eso, acá, bueno, esta es la típica ventana de comando, ya la ventana de comando donde uno puede colocar, no sé, 2 más 2 4 y todo lo que uno quiera. Esta obviamente nosotros no la utilizamos para poder generar programas, sino que hacemos un nuevo script, ¿ya?
Y aquí es donde empezamos nosotros a generar nuestro código, nuestra estructura y todo lo referente a ello. Existe otra posibilidad que a mí me gusta mucho más que el script normal, que se llama Live Script, ¿ya? Que es este que está acá. ¿Cuál es la ventaja que tiene este con respecto al otro? Que, por ejemplo, esta tiene un lenguaje, eh, aparte del lenguaje numérico propiamente tal, sino que también tiene un lenguaje, ¿cómo se llama esto? Un lenguaje como conceptual, no me sale la palabra específica, como un lenguaje algebraico, ¿ya? Vamos a llamarlo de ese estilo. Lenguaje simbólico, esa es la palabra correcta. ¿En qué sentido lenguaje simbólico? Que, por ejemplo, si yo escribo una ecuación, primero que nada voy a definir acá un par de comandos, luego les explico de qué va esto, ¿ya? Y voy a definir una función f, va a estar dado por cualquier cosa, 3 por x, perdón, 3 por x más 64 y al cuadrado. ¿Ya? Ahí yo tengo una función de dos variables, donde este comando que aparece acá, que aparece como sims, y después le coloco x y, acá lo que estoy diciendo al MATLAB es que esas dos variables son simbólicas, ¿ya? Son variables del tipo algebraica. Entonces, yo después defino una función f y defino una cierta ecuación. Entonces, si yo le doy a run, a correr, acá me aparece dicha función como escrita de forma simbólica, como quien la escribiría usted en su cuaderno, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el LiveScript, que los resultados, en vez de ir mostrándolo acá abajo en la ventana de comando, lo va mostrando acá en la derecha y nos permite tener un mayor orden, ¿ya? Porque los gráficos también los muestra ahí, o sea, no despliega una ventana exterior para mostrar los gráficos, sino que todo lo está mostrando en vivo acá, ¿ya? Todo lo que nosotros vayamos calculando, vayamos ejecutando. Eso siempre y cuando nosotros no le coloquemos el punto coma y final acá a esta expresión que acabamos de ingresar, ¿ya? Si yo le coloco punto y coma, inmediatamente no se muestra nada. Así que lo ideal y la gracia de trabajar con este formato de script es que yo quite los puntos y coma, a no ser que esté dentro de un ciclo for para que no me vaya mostrando la información a cada rato que va haciendo el ciclo for, pero si es algo puntual como este caso, la idea es tenerlo aquí al ladito para ir cachando que todo vaya correcto. ¿Ya? Estas son las ventajas que tiene este formato. Bueno, y aquí también hay otros tres comandos más que agregué, que son close all, que básicamente es un comando que le digo al MATLAB, ciérrame todas las ventanas externas que pueda llegar a tener abiertas. El clear all, más que nada, limpia todas las variables. Por ejemplo, acá aparece el workspace, ¿ya? Donde yo tengo todas y cada una de las variables que voy ejecutando, que voy creando, que voy asignando y todo ese tema. Entonces, cuando yo le digo clear all, este comando inmediatamente borra todas las variables que aparecen en el espacio de trabajo de acá. Y el CLC es básicamente si yo escribo algo acá en la ventana de comando, por ejemplo 4 más 3 7, si yo le digo CLC, me borra todo lo que tengo ahí. ¿Ya? Son tres comandos que yo les recomiendo colocar en cada uno de los scripts que ustedes hagan, más que nada para evitar que se generen ciertos acoples en ciertas cosas que ustedes vayan ejecutando. ¿Ya? Una recomendación. Entonces vamos a lo que nos convoca y vamos a empezar a trabajar con algunas cositas. ¿Ya? Entonces, eh, para los que están en IDEM, ya que creo que es solo Emanuel, eh, no sé si habrá alguien más, pero para los que estén en IDEM, el IDEM cuando ustedes exportan los datos, ya es muy parecido a Console, entrega un archivo TXT, ¿ya? Entonces, con ese archivo TXT, a ustedes lo que yo les recomiendo es que lo vayan trabajando en un X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a hacer un ejemplo con el console de una función de un Kevin que hice. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a colocarme una carpetita acá, decir datos simulación, simulación, ¿ya? Entonces, aquí yo le coloco el primer nombre a mi archivo, y lo voy a llamar de esta forma, ¿ya? Lo voy a guardar y voy a verificar que esté todo lo demás de forma correcta, datos ordenados y ya. Entonces, le doy a exportar. Entonces, ahí me exporta los datos, esto con el console es la misma idea.
Y acá están mis datos, ¿ya? Es un archivo TXT. Entonces yo con este archivo TXT lo que voy a hacer es abrirme un Excel, abro el Excel, ¿ya? Entonces lo tomo y simplemente lo arrastro. Me los tira de esta forma, todo desordenado, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer yo es Control Shift para abajo, selecciono toda la primera columna mismamente, me voy acá a datos, texto en columna, delimitados, siguiente, y aquí busco, por ejemplo, si despliego hacia abajo, puedo ver que si yo hago clic no me genera ninguna columna, no me selecciona nada. Pero si yo le coloco espacio, decir que el separador sea una barra espaciadora, ahí sí me va señalando cuáles son las columnas que tengo. Entonces, si le doy a siguiente, después yo las puedo ir eh, seleccionando. Y finalmente finaliza. Entonces ahí me separó todo en las columnas correspondientes. Ya aquí como que está un poquito desplazado el tema, pero la cosa es que a mí me interesan los datos correspondientes a esto que está acá. Me interesa esta columna, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es tomarla completamente y la voy a pasar a mi archivo Excel. Esta es mi variable X. Y me interesa, por otra parte, esto de acá, que corresponde a los datos de velocidad. Acá, esto, va, no me los copio. Ahora sí. Ya entonces, acá está mi archivo Excel. Ya, perfecto. Voy a buscar un lugar donde guardarlo. Acá dijimos, no, acá no es. Datos simulación. Entonces acá, data, mismamente. Ya lo guardo, perfecto. Entonces ahora esto lo puedo simplemente eliminar porque no lo voy a necesitar más por ahora. Entonces, ¿cómo importo un archivo de Excel a MATLAB? ¿Ya? Existen varias formas, pero el comando que yo utilizo y el que y les recomiendo que ustedes lo hagan se llama, voy a definir una variable data igual a XLS React. ¿Ya? Y aquí va el nombre del archivo. Importante, acá aparece un cierto escritorio, ¿ya? En donde yo estoy ubicado en una cierta carpeta. Carpeta que no tengo idea cuál es el nombre que es, pero la idea es que yo cuando esté trabajando, y ustedes también cuando estén trabajando, van a tener sus datos almacenados en una carpeta y la idea es que acá aparezca esa carpeta seleccionada. Entonces, ¿cómo hacen eso? Si ustedes pinchan acá, donde sale la carpetita con la flecha de color verde, pinchan ahí. En mi caso, yo sé que mi carpeta donde estoy guardando todos mis datos está en escritorio, datos simulación, y le voy a seleccionar carpeta. Y ahí, si se fijan, aparece el archivo Excel, ¿ya? Que creé hace un momento. Entonces, si yo me voy acá al código, fíjense, la gracia del LiveScript, aparte de tener esta ventana correspondiente a un lenguaje simbólico, también trabaja con un poco de inteligencia artificial. Entonces, con esa inteligencia artificial sabe que yo con este comando quiero abrir un archivo Excel e inmediatamente me lo selecciona. ¿Ven? Ahí apareció. Si yo tuviera otro archivo Excel, me saldrían todas esas opciones. ¿Ya? Pero automáticamente el LiveScript me filtra que yo quiero abrir un archivo Excel dado el comando que coloqué. ¿Ya? Es una de las otras ventajas que tiene. Entonces, si yo le doy a Run, ahí están todos mis datos, ¿ya? Los puedo verificar abriendo el mismo archivo Excel, ¿cierto? Y puedo verificar que tengo en total 116 datos, ¿ya? Y esos son los 116 datos que me aparecen acá, en dos columnas, ¿ya? Ahí está. Entonces, lo que ustedes pueden hacer acá, y lo mismo que se hacían en Python, es desempaquetar eh, dicho archivo data, ¿ya? Que tiene dos columnas. Lo pueden desempaquetar para que una variable tome los valores, no sé, de X y otra variable tome los valores de Y, que vendría siendo los valores de velocidad.
¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, X, defino X igual data, dos puntos, ¿ya? Estos dos puntos me van a simbolizar que quiero que me tome todos los datos de, hago coma, la primera columna, ¿ya? Me va a seleccionar con esos dos puntos y la coma, sabe el MATLAB que me tiene que seleccionar todos los datos de la primera columna, o sea, todos estos valores que aparecen acá. El coma 1, que está acá, es básicamente para darle un orden de vector columna, ¿ya? Si yo, por ejemplo, esto lo pusiera al revés, a la inversa, ahí sería 1,2 puntos, significaría que tomaría un vector fila. Para que lo puedan observar, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a dar la run. Ya ven, si se fijan, de lo que tenía arriba solo me extrajo los datos de esta columna y me los colocó acá en forma vertical. Si ahora yo lo hago al inverso, coloco el 1 primero y después el 2 puntos, me los va a tirar de forma horizontal. ¿Ven? Y de hecho lo que hizo fue tomarme solo los dos primeros de arriba. ¿Ya? O sea, acá lo que le dije es, en la primera fila tómame todos los datos de la primera fila. ¿Cachai? Y ubícamelos aquí. Entonces, como yo deseo que me tome todos los datos de la primera columna, coloco 2 puntos, coma 1. ¿Ya? Y ahí me toma todos los datos de esa columna. Hasta aquí, ¿está todo correcto, cierto? ¿Van bien? ¿Ya habían hecho estas cosas antes o no? Yo primera vez que lo veo. Primera vez que los ven. ¿Hay alguien más que sea primera vez? Sí, por lo menos yo sí, igual, primera vez que veo esto. Ya, perfecto. Ahora aquí vamos a ir aprendiendo algunas cositas. Por eso estoy más o menos pausado. Ya, pero lo que tenemos acá se ve, ¿cierto? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, después, ahora lo que vamos a hacer Pipe, es, Pipe, una consulta. dime, ¿Dónde se supone que extraía el Excel? ¿Dónde era que se extraía el Excel que estoy manejando en este caso tú? ¿cómo estrella? O sea, ¿cómo lleváis el Excel a donde dice current folder? Ah, ya. Tú te vas acá, pincháis ahí, donde ¿Ah? sale como browser for folder, ¿Sí? pincháis ahí, pim, y en mi caso yo sé, aquí tenéis que buscar dónde lo guardaste. En mi caso yo sabía que lo guardé en el escritorio y después datos simulación. ¿Cachai? Ahí le voy a seleccionar. Para que ustedes, si quieren irme acompañando en toda esta aventura, vamos a decirle, les voy a pasar aquí directamente el archivo este. ¿Ya? Ah, espérenme, que tengo que actualmente está en uso. Déjenme cerrarlo y ahora sí podría compartirlo por el chat de acá. ¿Ya? Y ahí se lo subí. Entonces, guardo en alguna carpeta, ¿cierto? Y copien estos comandos que tengo. Fíjense que la idea es que donde esté este icono de acá, esta carpeta con esta flecha verde, la pinchan ahí, escritorio, y se van donde lo tienen guardado, le van a seleccionar carpeta y ahí aparece. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ahora a seleccionar la otra variable que es la velocidad. Entonces, es la misma lógica. Data, dos puntos, coma 2. En este caso, coloco el 2 porque quiero que sean los datos referentes a la segunda columna. Si le doy a run, me toma ambos datos por separado. ¿Ya? Entonces, perfecto. Tengo ahora mis dos datos. Lo que puedo hacer como primera tentación es generar un gráfico. Y para generar un gráfico existe un comando que se llama plot. ¿Ya? El comando más simple para poder graficar. Entonces, acá me dice, bueno, no me lo especifica como tal, pero el primer input que yo doy son los valores del eje horizontal. ¿Ya? En mi caso, mi eje horizontal van a ser los valores de X. Y los valores de mi eje vertical, o sea, del Y, se podría decir, van a ser los valores de la velocidad, V. Entonces, si yo le doy a run, ahí está. Ahí está mi campo de velocidad extraído a partir de mi simulación en console de un bloqueo. Perfecto. Entonces ya tengo mis datos.
¿Ya? Ya tengo mi primera gráfica, mi primer acercamiento, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Entonces ahora vamos a complejizar un poquito más el tema y vamos a ver qué pasaría si es que a mi archivo Excel que tengo acá, yo decido, lo voy a abrir, yo decido trabajar y aquí tengo una hoja. Voy a colocar otra hoja y otra hoja más. ¿Ya? Voy a tener tres hojas. ¿Ya? Entonces, cómo le puedo hacer, le dar la instrucción al MATLAB para que sepa que mediante un cierto comando se pasa a la siguiente hoja y así sucesivamente? ¿Ya? Eso también se puede programar. Entonces, vamos a hacer ello. Primero que nada, necesito más datos, entonces voy a exportar más. Entonces, yo sé que ahora voy a sacar el de acá, el de last, este no me interesa, este sí. Y voy a darle a que me lo ordene. Y aquí 0.15. Lo voy a guardar acá. Y le doy a exportar. Entonces ahí me exporta los datos, ¿cierto? Ahí, de hecho, inteligentemente el MATLAB me lo detectó. Entonces lo que voy a hacer yo con ese archivo de TXT, lo voy a tirar acá, lo voy a arrastrar. Voy a Control Shift para abajo. Nuevamente, datos. Texto en columnas, delimitado, siguiente, espacio, y así le doy finalizar. Entonces acá están mis dos datos que necesito. Control Shift y los voy a colocar en este caso en la segunda hoja. Ahí pego. Y digo, esta va a ser mi variable X. Mi variable Y va a ser esto que está acá. Tutun. Y esto corresponde a la velocidad. ¿Ya? Ahí tengo mi otra hoja lista. Hoja 3. Ya voy a volver a sacar un par de datos más. Ahora voy a exportar nuevamente data del i igual 0.2 last y voy a decirle que lo guarde acá. Ahí 0.2, guardar y ordenar. El anterior le di ordenar. Eh, sí, perfecto. Y ahora le doy a OK, sí, lo voy a exportar. Y ahí si yo me voy a la carpeta, aquí está mi otra data, 0.2. Entonces, abro un Excel y esta data la tiro para acá. ¿Ya? Para la gente, no sé, por ejemplo, los que están haciendo trabajos con modelación, ya están haciendo setup experimental y todas esas cosas. Hay, no sé, si están utilizando algún elemento o algo por el estilo que les entrega los datos o las mediciones de forma automática, la mayoría de eso te lo entregan directamente en formato TXT. ¿Ya? Por eso como que igual me pareció pertinente explicarles esto. Entonces acá tomo esto, ¿ya? Y lo pego acá, tiro una para acá. Acá tomo estos últimos datos y los pego acá. Ya, perfecto. Ahí tengo todo mi set de datos listo. Si se fijan, tengo tres hojitas. Entonces, vamos a ir trabajando con esas hojitas. Ya. Entonces, por ejemplo, acá en este mismo comando, si yo, por ejemplo, le coloco coma y le coloco un valor, un número 2. Este número 2 que estoy acá estoy simbolizando, lo estoy diciéndolo al MATLAB en pocas palabras que, oye, no sáltate la hoja uno y ándate a la hoja 2. Entonces, con este sencillo cambio, MATLAB automáticamente sabe que me tiene que visualizar los datos de la hoja 2. Entonces, si yo le doy a run, si yo le doy a run, ya no van a cambiar nada, va a seguir siendo la misma tendencia a la gráfica, ya, pero si ustedes se fijan,
miramos acá y nos vamos al Excel. Voy a cerrar acá. Tutun, acá y nos vamos a lo referente a la hoja 2. Los datos concuerdan. ¿Ven? La primera concuerda con el primero. Y si ustedes se van, por ejemplo, a la hoja 1, yo tengo distintos datos, especialmente en la segunda columna, primera fila. ¿Ya? Acá. Yo parto con menos 0,14 y ahí parto con menos 0,2135, el cual concuerda con lo que tengo en la hoja 2. Entonces, está bien el procedimiento. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hacer un pequeño código un poco más elaborado, donde yo sé y puedo, y tengo entendido que manejo 3 hojas en mi archivo Excel. ¿Ya? Ustedes pueden manejar 10, 15, las que ustedes quieran. Entonces, lo que voy a hacer yo es hacer un ciclo for, ¿ya? Voy a hacer for i igual 1 hasta 3, ¿ya? Que vayamos desde 1 hasta 3, y voy a ir tomando esto que tenía acá, control C data, ¿ya? Punto i. ¿Cierto? Donde básicamente lo que estoy haciendo acá es tomar el comando que tenía, data igual a xls react data, que es mi archivo Excel, coma y diciéndome cuál es la. Entonces le voy a decir acá cuál es la hoja que necesito que me extraiga los datos. Y para que no me esté mostrando la información a cada rato, le voy a poner punto y coma. Aquí es conveniente poner punto y coma. Y termino con un end. ¿Va? Espérate, ¿qué gano con ese ciclo? Con ese ciclo es que, por ejemplo, mira, todavía no tenemos como la ganancia, pero vamos a tener un vector, ¿ya? Eh, donde vamos a tener todos los datos de velocidad en una sola variable, ¿ya? Eso es lo que hace ganar. Es un tema de orden más que nada, Ah, ya ¿cachai? como que recorre por los Excel y después los Sí, po, divide. claro, exactamente. Entonces, dentro de este mismo ciclo for, vamos a decirle que los x, ¿ya? Van a ser igual a. Voy a inventarme una variable de paso. Voy a ponerle v igual a. Fin, fin, eso. Entonces voy a decir v igual a corchete v, ¿ya? Eh, coma, data de 2 puntos, coma 1. ¿Qué hice con eso? Ahora les voy a mostrar qué fue lo que hice con ese pequeño comando que coloqué ahí. ¿Ya? Lo vamos a visualizar. Pero a ver qué creen ustedes, a ver si van entendiendo el cuento, qué fue lo que hice con eso. Primero que nada, no sé si se acuerdan ustedes cuando estaban en Python, que estaba el comando .append, que les permitía enlazar información a una lista. No sé si recuerdan ese comando. Eso era como para agregar información, ¿no? Agregar información, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, me acuerdo algo. Ya. Entonces el punto append acá no existe en MATLAB, pero está este formato que es equivalente al punto append, en donde yo tengo primeramente una lista vacía, ¿cierto? Todos cachan que está completamente vacía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? La voy a llenar con información. ¿Con qué información? Voy a tomar esa misma lista, pum, replico la misma variable, ¿ya? Aquí vendría siendo con el punto append, le doy una coma, ¿ya? ¿Por qué le doy una coma? Porque lo que estoy extrayendo acá, si ustedes recuerdan, es la columna de datos, ¿cierto? ¿Todos se acuerdan que aquí lo que estoy extrayendo es una columna de datos como esta que aparece acá, con este Sí, sí. formato? Ya, entonces lo que estoy haciendo es, voy a armar una variable v en donde va a ser una pequeña matriz en donde voy a tener todos los valores correspondientes a las primeras columnas de cada hoja. Entonces, para la primera hoja voy a tener todos los valores de acá. Para la segunda hoja voy a tener todos los valores de la primera columna acá y así sucesivamente. ¿Ya? Ah, con eso vaya agregando entonces todos los valores de B. Exactamente.
¿ya? Y finalmente cierro la matriz. Entonces vamos a verlo en la práctica. ¿Ya? Primero vamos a partir con eso, vamos a darle run. Si es que no da error, estamos bien. Listo. Entonces, tenemos es. No existe. ¿Por qué eso? A ver, creo que. Aquí hubo un error. Como siempre falla algo. ¿Qué falló? A ver, me generó. Eso está bien. Y data, perfecto. Ah, ya. Eh, bueno, pues está bien que sea así. Va, qué raro. Si le coloco. Aquí se me da error. A ver, espérense, déjenme probar algo porque. Ups. Qué raro, a ver. A ver, déjenme ver qué fue lo que me dio. No, no tiene sentido eso. Porque cuando yo le puse el punto y coma, lo que estaba haciendo es generarme solo una columna en donde me está agrupando de forma acoplada uno arriba del otro los datos. Entonces, si se fijan, tengo una de 357 filas y una sola columna. La idea es que yo quiero es que tenga un archivo VS igual a una matriz donde tenga acá los datos de la primera columna, de la primera hoja, los datos de la primera columna de la segunda hoja y los datos de la primera columna de la tercera hoja. ¿Ya? Voy a revisar qué fue lo que pasó acá. Primero que nada, un momento, voy a ver si esta cosa está exportando bien. Debería visualizarme cuando le doy a data. Debería visualizarme los datos de la tercera hoja de mi Excel. Vamos a revisar. Sí, ahí está bien. A ver, sí, está perfecto. Entonces estamos bien por ese lado. Entonces ahora lo que voy a hacer es v igual a v, coma, data, todas las filas. A ver, si le doy así. Voy a generarme otra variable de paso. Qué raro. Mm, X Creo, más. Pipe, que estáis sobreescribiendo en la misma lista, como en la Puede misma ser, columna. la verdad. Porque eso es lo que está pasando. Eso puede ser lo que esté pasando. Voy a probar si es que esta cosa me funciona. A ver, va. Qué raro. Esperemos un momento, ¿eh? Yo tenía como un código donde hacía eso. Quiero ver qué fue lo que falló. A ver. Tu. De momento que encuentro el código, ¿hay alguna otra duda aparte de lo anterior que hemos revisado? Voy a abrir acá. A ver, ¿qué es lo que me falló? Ujú.
Oye, Pipe, Ujú. pero en la columna tenéis el mismo número de datos porque ahí a la derecha sale que tenéis 119, en B y en X tenéis 116. Quizás por eso cuando Sí, hacéis la me lista parece raro no... que, claro, a ver, Sí. puede ser que sea ese el problema, ahora que me lo decís. Ya, puede ser que haya desertado, no me fijé en eso, po. Ya, a ver, entonces el código está bien, lo que pasa es que, a ver, voy a revisar. Hoja uno, vamos a revisar. Hoja uno, ¿cuántos datos totales tengo? Tengo 116, ¿ya? La hoja 2, ¿cuántos tengo? Ahí está, pues tengo 119. En la hoja 3 tengo 122. Ya, ahí está el problema. Ya, entonces aquí, bien lo dijo Emanuel, acá está el problema, ¿ya? Esto a ustedes evidentemente no les va a pasar, ¿ya? En mi caso no me verifiqué ese tema, pero el código este, lo que yo estaba haciendo originalmente, que era acá colocar v, coma, mira, para hacerlo bien lo que voy a hacer es a mi set de datos, voy a dejarlos todos en 116 datos, ¿ya? Entonces, ¿este cuántos tiene? Este tiene 119. Le voy a quitar tres datitos. Ya, perfecto. ¿Y este de acá cuántos tiene? Tiene 122. Les voy a quitar seis datitos. Y ahora va a funcionar. Sí, ahí sí. Ya, ahí tengo los datos requeridos. Ya, ahora sí va a funcionar. ¿Por qué daba ese error antes? Porque si yo tengo un set de datos que en mi caso está en la hoja uno con 116 datos en una columna, y obviamente, o sea, las dos columnas con 116 datos, y después le agrego a este vector otro set de datos, pero cuya cantidad de filas sea de 119, 117 o un número que sea mayor o menor que el que tenía anteriormente, ahí es donde me da un error con lo que sale acá, que es un error de dimensión en la matriz, ¿ya? No puedo tener en una matriz, y esto es sabido por todos, que acá yo puedo tener 17 datos, ¿cierto? Y acá tener 22 datos, ¿ya? No hay ninguna matriz de ese estilo. O sea, estos datos se tienen que rellenar para llegar a 22 o al que tiene 22 le quito 3, ¿ya? Pero no se puede dar esto que está acá. Por eso venía el error que tenía anteriormente. No me percaté de eso. Me pareció raro por eso mismo, pero de ahí venía el problema. Entonces, vamos a recuperar lo que estábamos haciendo. Teníamos acá el v, punto y coma, perdón, coma nomás. Le coloco data 2.1, ¿ya? Y acá le doy a cerrar. Ya ahora debería funcionar, esperemos. Y ahora anda bien, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos a V, ¿qué es lo que tengo? Tengo las tres columnas con la misma cantidad de datos, ¿ya? Entonces, estos pertenecen a lo que era la primera fila, perdón, la primera columna del hoja uno, estos de la primera columna, hoja 2 y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la lógica. Ahora, si yo lo hago con, acá lo hice con los datos de X, voy a ponerle X acá, ¿ya? Puedo hacer lo mismo con los datos de V. Sería V igual a el corchetito, aquí tengo que cambiarlo por X, ¿ya? Aquí sería V, coma, data, paréntesis, dos puntos, coma, 2, importante ese 2 porque todos los datos de velocidad están en la segunda columna de cada una de las hojas, y punto y coma. Y ahí estamos. ¿Ven? Si se fijan, ambos son de 3 columnas y 116 filas. Y aquí está el registro de las velocidades. Hasta acá se entiende lo que quería plasmarle, un pequeño error con el archivo Excel, ¿ya? Cosas que pasan cuando estamos en vivo, pero lo importante es que entiendan cómo trabajar, ¿ya? Cuando tengan un Excel con muchas hojas y tengan que, por así decirlo,
quieran de alguna forma en una sola variable englobar todos los datos de velocidad y cosas de ese estilo. No sé si me pueden confirmar el OK que se entendió. Sí, está bien, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces ahora ya tenemos todos nuestros datitos. Ahora vamos a generar, les voy a enseñar una forma de generar gráficos más o menos bonitos, como los que le gusta al profe, ¿ya? Porque el profe puta, jode mucho con los gráficos, la verdad, la estética y toda la cuestión, todo entra por la vista. Entonces, la idea es que generen gráficos de este estilo, ¿ven? Por ejemplo, ahí ordenadito, con pelotitas más o menos grositas, con un borde más o menos negrito, que se vea elegante, ¿ya? Esa es la idea de este tema. Entonces, para ello, ¿ya? Existen algunos comandos. Yo les voy a mostrar el que para mí es como el mejor de todos y es como el que yo he usado como estándar. Entonces, vamos a ir viendo. Partimos con plot, ya, lo típico que teníamos anteriormente. Acá, en vez de data, voy a colocar, por ejemplo, el primer set de datos referente a la hoja 1. Para hacer ello, yo voy a tener X, ¿cierto? Que es mi vector que yo creé. Le voy a poner paréntesis, ¿cierto? Dos puntos y quiero que solo me entregue, con respecto a X, solo trabajar con estos que aparecen acá. Solo voy a trabajar con la primera columna, ¿ya? Entonces ahí estoy trabajando en X con solo la primera columna. Y acá en el I debería ir el V y la misma lógica. Dos puntos, ¿cierto? Dos puntos, coma, en este caso, uno. ¿Ya? Entonces ahí estoy graficando el set de datos de la hoja uno. ¿Ya? Después Pibe, aparece acá, ¿por qué se coloca dos puntos como uno y no directamente como X y B? porque si tú haces, bueno, también se podría, o sea, no, en este caso no se podría, preferiblemente que sea así, porque si lo colocas de ese estilo, debería graficártelo igual, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que te van a quedar todos los gráficos de los mismos colores, ¿cachai? Y no quería eso. O sea, vaya a tener, ¿cierto? Que en el X vaya a tener los tres sets de datos juntos, ¿cierto? Y en el Y también, de las correspondientes a cada una de las hojas del Excel, ¿cierto? Entonces, si Sí, tú haces eso, en el gráfico te va a mostrar todo de un solo color, ¿ya? De hecho, lo podríamos hacer, ¿ya? Pero eso es lo que vas a obtener, ¿ya? Aquí lo que queremos hacer es que, por ejemplo, para la hoja uno, el primer set de datos, que nos tire los gráficos de un color, después de otro color y así sucesivamente, ¿ya? Esa es la lógica que queremos seguir. Entonces acá lo que vamos a hacer es, tenemos los primeros valores correspondientes a la hoja uno y los valores de velocidad también correspondientes a la hoja uno. Acá viene un simbolito que es O, que es una pelotita, ¿ya? Entonces, esto es para simbolizar que usemos un tipo de gráfico de punto, pero con pelotita, ¿ya? Pero esta pelotita, si ustedes la colocan así a sola, le va a salir como una pelota que no está rellena. Entonces nosotros la podemos rellenar de algún color que nosotros queramos, ¿ya? Entonces, después le colocamos display name, ¿ya? Mono disperso, ¿ya? Esto es más que nada para que las pelotitas, en este caso esto que está acá, se dispersen a través del gráfico en una cierta simetría, ¿ya? Que no sean como tan desordenadas, sino que hay una cierta escala en el cómo se van acomodando, ¿ya? Después, el ancho de estas pelotitas, el line width, le voy a decir que sea de 1. El color, acá yo tengo algo que se llama colores, ¿ya? Pero no los tengo insertados porque esto que está acá es una lista de colores que yo tenía, que las tengo precisamente acá, ¿ya? Existen muchas formas de utilizar colores en MATLAB. No sé si ustedes alguna vez han trabajado con RGB, ¿ya? ¿Saben lo que es el RGB o no? ¿Han escuchado esa palabra? no. RGB, ya, bueno, si usted, esto del RGB es un código para que utilizan mucho las páginas web para colocar, por ejemplo, el MATLAB tiene un banner acá que es de color azulito, ¿cierto? Entonces esto
es un código, el color. Y ese código de color está dado en formato RGB, ¿ya? Entonces el MATLAB admite ese color también en dicho formato. Entonces aquí hay una página que se llama Códigos de colores HTML. En HTML se pueden generar páginas y para colocarle colores a esa página utilizan el RGB, pero todas las páginas que hay en el mundo utilizan el código base de RGB, ¿ya? Ahí pueden buscar más en Wikipedia que está ahí. Entonces acá tengo toda la paleta de colores existente, ¿ya? Entonces si yo, por ejemplo, quiero un color rojo, voy acá y elijo el tono que más me guste. Por ejemplo, hay varios tonos, ¿cierto? Hay un rojo mucho más fuerte y por acá hay un rojito un poquito más tirado a lo que es el café, ¿ya? El café oscuro. Por ejemplo, ese. Si se fija, acá me entrega un código, ¿ya? Ese código yo lo puedo copiar, pum, y puedo generar acá, por ejemplo, yo le puse color uno, no me acuerdo qué color es, pero aparece el código, ¿ya? Primero lo que hago es colocarle estas comillas, porque esto está en formato string, para que lo pueda leer correctamente MATLAB, después le coloco el símbolo del gato, y después pego el código, ¿ya? Por ejemplo, si yo busco este código que tengo acá, lo puedo buscar también en la página. Si yo pongo acá, quito este y pincho este, y me dice que es un color como plomizo. ¿Ven? Que está por acá. Entonces yo lo que hice fue control C, copiarlo y pum, lo puse acá. Entonces el primer color es un plomizo, el segundo, vayan a saber ustedes cuál es. Voy a ver, copiar. Uf, Enter, ya, y es como un color cafecito claro, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahí pueden buscar ustedes el color que más les agrade. Entonces todos esos códigos de colores los metí en una especie de eh, como de columna de colores, ¿ya? Entonces, colores, que es lo que está acá, es una lista. Colores es una lista de tipo de este estilo. Entonces, acá yo tengo color uno, color 2, más que nada una organización mía. Esto lo pueden hacer o no hacer. Color 3 y así sucesivamente. Todo está en un vector columna. Ya ahí tengo toda mi maqueta de colores. Perfecto. Entonces, acá yo le voy a decir que me coloque para el primer caso el color uno. ¿Ya? Colores igual uno, que vendría siendo como ese color plomito que está. Le voy a colocar un marcador de 9, ¿ya? El tamaño del marcador va a ser 9, que va a ser como el contorno. Y también le puedo colocar a ese contorno que voy a tener, le puedo colocar un cierto color, ¿ya? Y aquí viene el color del relleno, ¿ves? Marker face color, ¿ya? El color de la cara. Como se puede ver acá, este pequeño gráfico, ahí aparece el marcador exterior, es de color negro, ¿ya? Y el marcador interior, el color de la carita de la pelotita es de color naranjo, ¿ya? Entonces acá, eso es lo mismo que voy a replicar yo aquí. Entonces acá le voy a colocar un color, el primero, ¿ya? Cuando, por ejemplo, tenemos un arreglo de un vector, ya que está dado de esta forma, donde tengo elementos uno 2 3 4 y 5 y yo le digo, por ejemplo, colores uno MATLAB automáticamente, como sabe que no tengo más columnas, sabe que estoy refiriendo al al primer elemento de la columna uno, ya porque no tengo más columnas. Si, por ejemplo, yo tuviera más columnas, sí, ya, como de este estilo, yo aquí tendría que decirle ya, oye, quiero el elemento de la uno de la primera fila, de la segunda columna, por ejemplo, o de la tercera columna. El primer input que está acá, si lo trabajan de esta forma, se refiere a la fila y el segundo se refiere a la columna. En mi caso, como no tengo, solo tengo una pura columna, es colocar esto. O también coma uno, es lo mismo. ¿Ya? Son equivalentes este como ese. Ya, perfecto. Y por último, Marker Edge Color es básicamente el color de marcado de la figura. ¿Ya? El color de marcado exterior. O sea, ese color, ese bordecito de color negro que ven ahí, ya, eso es de un color negro. Y el color negro, en simbolizado en MATLAB, se puede trabajar como K. O ustedes mismos podrían venir acá
decir, ya este es el color negro, copio el código y pum, lo pego acá, ¿ya? Pero en la página web de MATLAB, por ejemplo, colocan MATLAB colores, les van a aparecer un montón, ¿ya? Y hay algunos, y ahí están sus códigos, ¿ya? El MATLAB también tiene un formato para llamar ciertos colores. Si ustedes se van al final del todo, aparece como MATLAB describe los colores. Por ejemplo, existen los colores básicos: rojo, verde, azul, celeste, el cian, creo que, no, perdón, magenta o rosado, el amarillo, el negro y el blanco, ¿ya? Aquí lo pueden escribir como la palabra red para referenciarse al rojo o comillas R. Y por ejemplo, si ustedes se van al negro, puede ser escribir directamente el black o K, como es en el caso del código, ¿ya? Que aquí le puse el K. Ahí están como todos los colores y acá existe otra forma de escribir el formato RGB, que es mediante una matriz. Yo no cacho muy bien cómo funciona esa matriz, la verdad. Yo prefiero mil veces venirme a esta página web o alguna otra que me entregue los códigos de colores y los copio y los pego y el sistema los reconoce de igual forma, ¿ya? Entonces, ahora ya tenemos todo listo, vamos a probar nuestro básico, a ver si funciona. Esperemos que funcione a la primera. Ya soy Cybercode. Voy a ponerle color 1. Esta cuestión, voy a mutear un momento, voy a poner directamente el color, la verdad, porque no sé qué pasa. Color 1. A ver, vamos a ver si ahora lo toma. Me faltó la comilla. Ahí sí. ¿Se fijan? Ahí está el grafiquito. No sé por qué no me tomó el vector, la verdad, pero bueno, problemas de acá. Quizás debe haber un problema como lo definí todo el tema, ¿ya? Pero acá lo tengo, ¿ya? ¿Se fijan? El primer color que tenía era el color gris propiamente tal. Si yo, por ejemplo, le coloco dos acá y acá también, o pueden ser los dos de distintos colores, da lo mismo, me va a tirar el segundo color, ¿cierto? ¿Ya? Después existen otras cositas donde ustedes pueden adornar más su gráfico, que es, por ejemplo, eh, quitarle estos lados de acá, ¿ya? Quitárselos por completo. Entonces, para hacer eso, ustedes pueden colocar bots de caja, off, y lo que va a hacer es quitarme esos bordecitos de ahí, ¿ya? Después hay otro adornito más que le gusta mucho al profe que se llama el grid minor, y es ponerle una grilla, ¿ya? Grid minor. ¿Ven? Ahí está grillado todo este tema. Después ya viene todo lo referente a definir los ejes, ¿cierto? Por ejemplo, el eje X lo pueden definir como X label, ¿ya? Donde acá existe una forma de escribir una ecuación, una expresión en formato látex, ¿ya? Hay un poquito más confuso, la verdad. Si alguien lo quiere aprender, me puede hablar por interno y yo les puedo decir cómo lo pueden hacer, ¿ya? Pero mi idea es como un primer acercamiento, no quiero complejizarlos tanto, ya es demasiada información y aún nos falta ver lo que es el análisis de curva, que es el plato fuerte de todo este tema. Entonces acá nosotros sabemos que el eje X a qué correspondía a una dimensión en X. Entonces le vamos a poner X mismamente y siempre colóquenle las unidades, ¿ya? De las cuales están hablando. Metros, centímetros, milímetros, las unidades que sean. Entonces, después coma y aquí le pueden ir especificando más cositas, ¿ya? Por ejemplo, le pueden colocar el tipo de letra que ustedes desean utilizar. Font name, que se escribe mediante este comando. Le pueden especificar, por ejemplo, la Times New Roman, ¿ya? ¿Qué más? Pueden especificarle el tamaño de letra mediante font size
Por ejemplo, un tamaño 15 anda más o menos bien para ejes, ¿ya? O inclusive un 12, por ahí vamos a ver con un 12. ¿Y qué más podrían llegar a necesitar? A ver, ¿qué más tenía yo, por ejemplo, para los ejes? Acá, poco más, la verdad. El tamaño y sería, ¿ya? Entonces, esa información pueden especificar ustedes para su eje X, ¿ya? Acá me faltó un detalle importante que es que esto como un archivo de texto va entre comillas. Ahí va una comilla y ahí también va la comilla. Ahí está el error que me faltó. Entonces, como acá un texto, esto va entre comillas. Todo lo que sea texto va en comillas, ¿ya? Después defino mi eje X, font name, Times New Roman, font size, el tamaño y después le coloco el numerito para especificar qué grado de tamaño requiero. Entonces, si le doy a Run, ahí me coloca el eje X. Con el eje Y exactamente lo mismo, solo que se llama eLabel, ¿ya? Entonces va a ser, en este caso, velocidad, ¿ya? Velocidad en las unidades correspondientes. Me parece que acá está trabajando en sistema internacional, así que metros sobre segundo. Y acá viene, de hecho, fíjense, lo que hace más, en delante no me lo lanzó porque tenía un error en la escritura del eje, pero acá, por ejemplo, me da una cierta gama de opciones que yo puedo colocarle a mi eje. Por ejemplo, aparece el font size, el font name, si yo lo pincho, font name, ¿cierto? Y después acá simplemente tipeo el nombre de la letra, ¿ya? Aparecen todos los tipos de letras, Verdana, Times New Roman, Calibri, que es por la letra por defecto, un montón más. Y acá nuevamente le pincho las comillas y me lanza la opción de font size. ¿Ya? Pincho font size, tamaño de letra, le pongo 12. Con 12 se veía muy pequeñito, quizás con un 20 tendremos mucho mejor. ¿Ya? Perfecto. Ahí tenemos la velocidad y tenemos el eje. De momento, ¿todo va bien? Sí, Sí, todo está va todo bien. bien. ¿Sí? Ya. ¿Qué les apareció? ¿Habían hecho esto antes? Yo sé que quizás, por ejemplo, Manuel cacha un poquito más porque me ha estado haciendo algunas preguntitas sobre el software, pero por ejemplo los demás, Jeremy, Eduardo, Adrián, Lucas, ¿habían hecho estos gráficos así con este estilo o habían, no sé, resuelto ecuaciones o otro tema? No, nada. Con MATLAB no, nada. Antes no había hecho nada con MATLAB, la verdad. Como Nada. primera vez que ocupo MATLAB en un curso. Ah, ya. Bueno, MATLAB pueden hacer un montón de cosas. ¿Ya? Otra ventaja del LiveScript que no se les había comentado es que nosotros en ningún momento hemos guardado el archivo y aún así ejecuta los códigos. Otra ventaja correspondiente a lo que es el famoso script, que en el script el MATLAB automáticamente le dice, oye, guarda el archivo porque si no, no puedo ejecutarlo. Acá este no necesita ser guardado y se ejecuta de la misma forma. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ustedes si por ejemplo ya aparece acá al ladito el gráfico, ustedes por ejemplo pinchan el gráfico y apretan ahí y se los desplaza acá. ¿Ven? Y ahí lo pueden ejecutar. Y ahora, ya que estamos aquí, les voy a enseñar de forma inmediata cómo lo pueden exportar para que les quede una calidad muy buena, decente, ¿ya? Que el profe también evalúa la calidad de los gráficos, ¿ya? A él le importa mucho, más allá de si los resultados están correctos, que eso puede ser variable, ¿ya? Porque ustedes obviamente muchos están haciendo trabajos experimentales, es primera vez que quizás trabajan en el laboratorio, entonces pueden haber algunos errores de por medio en las mediciones, cosas de ese estilo, pero lo que apunta el curso es que los gráficos que ustedes logren sacar en este software sean gráficos lindos, sean gráficos que a la vista sean muy atractivos, ¿ya? Porque eso les va a servir a ustedes cuando hagan su memoria y todo ese tema. Entonces acá le vamos a dar a File, Export Setup, a Rendering. Y acá el único apartado importante es el que dice Resolutions y aparece el DPI. Entonces en DPI colóquenle 600, ¿ya? El máximo calidad de DPI que admite el software. No lo dejen en automático porque si no, el sistema automáticamente busca la forma de eh, reducir el peso del archivo. Y reduciendo el peso del archivo, reducimos la calidad. Entonces le colocamos 600, le damos a aplicar. Aparentemente no hizo nada, pero acá viene la magia del asunto. Después le damos a Export y le doy a escritorio.
aquí me lo tira primeramente como tipo figura de MATLAB. Aparece un archivo .fic. Yo lo quiero cambiar porque no me interesa ese formato y el que me interesa es el más usado, que puede ser ya sea JPG o PNG. ¿Ya? Entonces PNG, gráfico 1. Guardar y le doy OK. Cierro esta ventanita, me voy al escritorio, busco mi gráfico y ahí está. ¿Notan la diferencia, o no? Que se ve prácticamente ni se pixelea, ¿ya? Eso es lo que el profe igual quiere, que los gráficos sean de calidad y que no haya una pixelación. Esto se podría mejorar aún más, por ejemplo, si le pusiéramos formato LaTeX a esta parte de acá y a esta parte de acá, pero lo entrega bastante bien. O sea, nada que quejarse en ese sentido, ¿ya? Entonces eso es como otra recomendación más que lo trabajen de esa forma. Perfecto. Entonces, acá tenemos un set de datos, ¿cierto? Nosotros podemos acoplar varios más en el mismo gráfico, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Existe un comando maravilloso que se llama hold on, ¿ya? Hold es de sujetar, sostener, y cuando le damos el prefijo on, básicamente estamos diciendo que se active, ¿ya? Entonces, vamos a sujetar esta figura, ¿ya? Este plot que ya tenemos, y lo vamos a acoplar con otro. Entonces, básicamente aquí sería control C, control V, ¿ya? Esto lo voy a tirar un poquito más abajo. Y en este caso voy a trabajar ahora con los datos de la segunda hoja, que sería básicamente el X, tirarlo para el lado, decirle, perdón, X, sí, X2 acá y V2 acá. ¿Ya? Perfecto. Y obviamente para poder distinguirlos de mejor forma le voy a poner otro color. Voy a ponerle el color 6, ¿ya? Que creo que es el color naranjo. Entonces acá le coloco, chuta, color 6, ¿ya? Y el bordecito, este anchito que está acá, este contornito que está acá, que siga siendo color negro. Entonces le voy a dar a Run y ahí está, ¿ven? Ahí apareció el de color naranjo, ¿ya? Y me falta un set de datos más. Como ya coloqué el comando hold, no necesito volver a colocarlo. Automáticamente MATLAB eh, sabe que voy a acoplar otra figura, o sea, otro set de datos en esta misma figura, ¿ya? Si yo, por ejemplo, le colocara hold off, ¿ya? Ahí apago el comando hold, entonces inmediatamente el MATLAB sabe que ya no voy a acoplar ninguna figura más y si yo le coloco el plot acá abajo, MATLAB sabe que esto que está acá ya es una figura nueva, que no tiene nada que ver con la anterior. Como me interesa acoplarlo, lo voy a quitar y como ya sé que no voy a acoplar ninguna figura más, voy a ponerle finalmente acá hold off. ¿Ya? Y aquí me falta el tercer set de datos. 2 por 3 color, vamos a ponerle un color, el 4. No tengo idea cuál es, pero el 4. Vamos a darle a run y aquí ya deberían estar acoplados los tres. Perfecto. ¿Ven? Y ahí tenemos todo. Y entonces como que graficaste, si viéramos el Excel, graficaste hoja por hoja. Exactamente, hoja por hoja. Lo que pasa es que todo esto, ¿ya? Esto que está acá lo podéis llevar acá adentro, ¿ya? Dentro del ciclo for y que te vaya arrojando los gráficos automáticamente. Por ejemplo, yo tengo acá un código que es de una simulación de Airbus, en donde yo hice eso. ¿Por qué? Porque el Excel, fíjense, este se los puedo compartir también para que le echen un ojito. Pero el Excel que yo tenía una gran cantidad de datos. Acá, por ejemplo, línea recta, ¿ya? Tamaño partícula. Acá, por ejemplo, para este set de datos. Acá yo tenía, fíjense, solo para una hoja tenía todos estos datos, ¿ya? Para otra hoja tenía esta cantidad de datos, para otra hoja esta y así sucesivamente. Entonces, no iba a estar graficando en este caso hoja por hoja, ¿cachai? A más forma manual. Entonces ahí yo me hice un código en donde básicamente coloqué dos ciclos for
Uno que básicamente me decía, oye, el primer ciclo for me decía, vámonos con la hoja uno. Por ejemplo, partíamos del 1 al 10. ¿Por qué? Porque son 10 hojas totales, ¿ya? Cada una en total suman 10. Entonces, 10 hojas totales, pum, guardo ese set de datos, ¿cierto? Después entra otro ciclo for, en donde voy graficando los valores de la variable que aparece acá, en esta columna, en esta otra columna, en esta otra columna, esta otra y esta otra, ¿ya? ¿Por qué esta de acá no? Porque esta es fija, ¿ya? Esta era siempre la misma. Entonces, esa la dejé fija, por eso parto en k igual 2 hasta la longitud, el length, ¿ya? ¿El length de qué? Longitud me quiero decir cuánta es la cantidad de datos totales que tengo en una cierta columna de data, ¿ya? Entonces acá yo simplemente le especifico que me cuente cuántos datos tenía en la columna. Aquí da lo mismo si ponía la primera columna o la segunda columna, da exactamente igual, ¿ya? Perfecto. Y aquí graficaba y de hecho aquí mismo dentro coloqué como la estructura, el X-label, y label, ¿cachai? Esta es otra forma de hacerlo cuando ya tienes una cantidad de datos más o menos extensa como la que aparece acá, ¿ya? Son muchos datos, quizá algunos puede ser que lleguen a tener esta cantidad de datos en su archivo Excel, ¿ya? Entonces, si les llega a pasar eso, una estrategia que pueden usar es este formato. Este código yo se los voy a subir para que puedan ir cachando, igual que este de acá, que es un poquito más simple. ¿Se va entendiendo la lógica de este tema? Sí, ¿Sí? Ya. Esto de acá al final, la matriz de colores no me funcionó, ya sé por qué, por un tema de que esto es un string, ¿cierto? Entonces, yo lo que le estaba diciendo antes cuando le ponía colores, acá, colores, es un string, entonces cada uno de estos caracteres es como una columna, ¿ya? Al ser una columna, entonces no me estaba tomando cuando yo le ponía colores 1, porque solo me estaba tomando esta de acá y solo me estaba tomando un carácter. Por eso como que me da error, ¿cachai? No me estaba tomando todos los caracteres, ¿ya? Entonces por eso ahí me da error. Acá, en este código acá, no me dio error. ¿Por qué? Porque yo tenía colores, ¿ya? K-1 y ese dos puntos que sale ahí. Que ese dos puntos es clave porque le estoy diciendo, tómame toda eh, la columna, ¿ya? Del carácter. Por eso ahí no me da error. Pero para efecto y no complejizarnos la vida, si al fin y al cabo son tres datos, yo acá le puse color uno, no, color 2, color 2, ¿ya? El otro le puse el 6 y el de acá, el último, le puse el 4. Y el resto exactamente que igual. Ya, entonces estamos listos con esto. Entonces ahora, como ya tenemos todo esto listo, podemos ir a lo que es el apartado de ajuste de curva. ¿Ya? Antes de pasar ahí, ¿alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Cosa importante es que lo que el error que me pasó al inicio con el archivo de Excel, que no tenía, vamos a visualizarlo acá, la cantidad de elementos que tenía en esta columna eran 116 y las que estaban en la hoja 2 eran, si mal no recuerdo, 119. Entonces, había distinta cantidad. ¿Ya? Eso no puede pasar. La idea es que tanto la hoja 1 como la hoja 2 tengan la misma cantidad de elementos, o si no va a dar el error que me salía a mí al inicio. ¿Ya? Qué bueno que me apareció para que ustedes pudieran verlo y en caso de que llega a darle un error parecido, sepan cómo solucionarlo. ¿Ya? Me había percatado de eso, que aquí me había tirado mayor cantidad de datos y aquí también, mucha mayor cantidad de datos de los que tenía en las dos hojas anteriores. Perfecto. Entonces ahora vamos a irnos al apartado de apps y vamos a colocar el curve fitter. Ya. Entonces acá vamos a darle a select data. Como ya ejecutamos nuestro código, acá están nuestros set de datos. ¿Ya? Entonces, pium,
X, le voy a poner X, y le voy a poner UP. ¿Ven? Ahí me tiró inmediatamente las tres curvas acopladas, ¿ya? Como se puede visualizar. Vamos a hacer el análisis con una, ¿ya? Para no confundirnos, como están las tres acopladas. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a definirme una variable por acá al final. Voy a colocarme vector X, ¿ya? Y va a ser equivalente a X, dos puntos, coma uno. Si todos los datos de la primera columna del vector X, ¿ya? Recuerden que el X tenía tres columnas, pum, estoy diciéndole con este comando que me tome todos los de la primera columna. Punto y coma, porque no me interesa visualizarlo, vector Y, ya, que esto ya es de la velocidad, entonces voy a decir V, ¿cierto? Y lo mismo, todos los datos de la primera columna del vector V, de la matriz V, mejor dicho, todos estos de acá. Perfecto, entonces ahora voy a darle a nuevamente run, ¿ya? Para que se me agreguen esas dos variables nuevas. Acá está, 116 y 116. Perfecto, y ahora voy a ir a apps y voy a trabajar con la de el ajustador de curvas. Entonces acá le voy a dar a select data en X, en el eje horizontal, V sub X, y en el eje vertical, V sub Y. Y ahí estamos. Pueden inclusive hacer un ajuste hasta en tres dimensiones, a ese nivel, ¿ya? Entonces, si se fijan, ve, apareció una línea azul, ¿ya? Una recta. Acá aparece el detalle del ajuste que estoy realizando. Me sale que es un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado 1 no va a ajustar ni esta curva, que además tiene una forma como extraña, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo polinomio de grado 2? Ya ahí me tiro una parábola. eh, Aparentemente mejora, obviamente, pero no es lo que, no es lo ideal. Acá abajito me aparece todo el detalle de los coeficientes, ¿ya? P1, P2, porque aparece el modelo, la ecuación, que esto es lo que al fin y al cabo el profe quiere que ustedes hagan, ¿ya? Aparece el modelo, la ecuación, y me dice que en base a toda la metodología de cálculo para obtener esos coeficientes, ¿ya? Mínimos cuadrados y un montón de otras más, regresión y cosas de ese estilo, me dice que el P1 va a tener un valor de 2,6, P2 eh, menos 0,0029 y P3 menos 1,58. ¿Ya? Eso lo arroja automáticamente con este modelo. Pum, bajamos un poquito y vemos unos datos ya estadísticos. ¿Ya? Que aquí, no sé si se acordarán o habrán visto por alguna vez, por la vida, ya sea en la carrera o en el colegio, eh, el R cuadrado, ¿lo habían escuchado? El Sí, eso famoso se R ve cuadrado. en En las física. físicas, se ve. En la Que la física. física se ve harto esa Ya, weá. entonces, ¿este R cuadrado es bueno o malo? Eso yo lo veo malo. Es pésimo, Malísimo, po. No, pésimo. pésimo. O sea, esta cuestión no ajusta nada. 0,4. Un R cuadrado más o menos decente, cuando ya la data es muy complicada de ajustar. 0,8, 0,75, por ahí, a todo reventar. ¿Ya? Entonces esta cuestión es mala. Vamos a poner un grado 4, por ejemplo. Ya, ahí mejoró un pelín más el R cuadrado, pero por los lados de la derecha se nos va a la cresta la gráfica. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Ya? Por ejemplo, el Oye, polinomio de grado Pipe, y 5. no existe la posibilidad de que MATLAB como que viendo el gráfico pueda ajustar automáticamente No, una todavía no ecuación. existe esa milagrosa aplicación, la verdad. Chucha. Es todo manual, ¿ya? Ay, Cuando se desarrolle más, y eso es lo bueno, ya les comenté que MATLAB tiene inteligencia artificial entre medio. Obviamente la inteligencia artificial, ya el ChatGPT va mejorando en su motor de búsqueda, entonces un par de años más, cuando ustedes instalen MATLAB en 2020, perdón, 2030, por ejemplo, ya debería existir una herramienta, porque la están desarrollando, que permita hacer los ajustes de forma automática. Pero a día de hoy no hay ninguna, ¿ya? Todo es manual. Entonces, polinomios no nos sirven. Vamos a probar con un exponencial, por ejemplo. A ver.
Un exponencial de orden 1 no nos sirven, de orden 2 tampoco, ¿ven? Entonces, vamos con una gaussiana. No sé si conocen la famosa campana de Gauss. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, Sí, fíjense, sí. una gaussiana me ajusta bastante mejor los datos. ¿Ya? Y me tira una ecuación y aquí me salen los parámetros. ¿Cierto? Entonces yo sé que mi ajuste va por una gaussiana. ¿Ya? La podría modificar un poquito, evidentemente, todo se puede mejorar. ¿Ya? Y aquí inicialmente me tira cuánto vale el A 1, cuánto vale el B 1 y cuánto vale el C sub 1. ¿Ya? El R cuadrado es de 0,967, entonces estamos bastante bien. ¿Ya? Entonces, la ecuación de la gaussiana está dada acá, yo se las voy a escribir, pero la función es como una exponencial de x menos mu sobre sigma y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Donde acá los coeficientes a poder ajustar, aquí estoy dándole como la definición estadística, pero acá los coeficientes a ajustar son el A, el mu y el sigma. ¿Ya? Donde el mu en una definición estadística corresponde a la media y sigma a la desviación estándar. ¿Ya? Ahora fíjense, el valor de B sub 1, ¿cuánto me dio? Me dio un valor de 0. Y vean el gráfico. ¿Dónde está el 0? ¿Quién lo puede señalizar o puede decirlo ahí? El 0 está justo acá, el X, en B, si se fijan. Bueno, el B sub 1 tiene una interpretación, ¿ya? El B sub 1 siempre corresponde en una distribución de Gauss, que es la que teníamos originalmente, esta es así, la famosa campana de Gauss, cuando está normalizada, es decir, cuando los datos, cada uno de los sets de datos que ustedes tenían, le restaban la media y lo dividían por su desviación estándar, obtenían una desviación gaussiana tipificada, la cual tenía media 0 y desviación normal 1. La típica que quizás debieron haber visto, estudiado para la PSU. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la normalizada, acaso de acá dio la casualidad que justo nos dio como algo normalizado. ¿Por qué? Porque teníamos justo la media de 0. Entonces, nosotros obteníamos este tipo de campana, ¿ya? Donde acá está el 0, ¿cierto? Y van las aspas hacia la derecha y hacia la izquierda. Y la desviación estándar de esos datos normalizados va a ser de igual a 1, ¿no? Y por eso este coeficiente de acá, el mu y el b sub 1, que están dados, esto que está aquí y acá, siempre van a calzar con el valor que está acá, que parte, por así decirlo, la gaussiana en dos partes, siempre, siempre. ¿Ya? Siempre va a ocurrir eso. O sea, que siempre el sub 1 va a ser equivalente al punto, en este caso, donde se consigue el máximo valor de la función. ¿Ya? En este caso, yo en 0 obtengo el valor máximo de velocidad, lo cual concuerda porque si nosotros recordamos, nos vamos un poquito al modelo de un block caving. ¿Dónde carajo lo dije? Acá está. Un block caving siempre en el centro va a ser los puntos de mayor velocidad. ¿Ya? Siempre en el centro va a ser más fuerte en términos de velocidad. Aquí estaba graficando presión, creo, ¿no? Sí, presión en el mapa de calor. ¿Ya? Entonces, ya sé que este modelo más o menos me ajusta bastante bien. Para las simulaciones que ustedes van haciendo, es difícil que requieran como modelos que escapen de acá, ya, a no ser que sea algo ya muy sumamente complejo, pero ustedes, aparte de tener estos modelos para poder probarlos en su set de datos, también pueden hacer un modelo customizado y le dan acá donde dice Custom Equation y escriben la ecuación, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, voy a escribir la misma ecuación que tenía que me dio como en el modelo gaussiano. Esto estaba, esto era B por un X dividido en C y todo eso está al cuadrado, ¿cierto? Ahí. Y ahí está el modelo gaussiano. ¿Ven?
Entonces yo a partir de esto podría retocarlo un poco más, podría, no sé, agregar alguna constante física, no sé, por ejemplo, qué sé yo, a ver, por ejemplo, podría colocarle la típica que es 2 por g, que g es la aceleración de gravedad, 2 por 9,81 por una longitud, que en este caso voy a considerar que es la longitud de, no sé, ahí abrí el varón, de aquí. La longitud, por ejemplo, de mi geometría, que en este caso son de, ¿qué unidad está? Está en metros, de 3,4 metros. Por ejemplo, acá lo voy a poner 3,4 metros, multiplicado por ese. Y ahí agrego una constante más, por ende me modifica el resto de los valores. Ahora, ¿qué pasa si quito el A, por ejemplo? Ya ahí hay un poquito más, de hecho, ni siquiera me lo ajusta, inmediatamente me dice que tengo que sí o sí agregar ese coeficiente. Entonces lo agrego, ¿ya? Ahí podría, no sé, quitar quizá el C, por ejemplo, y ver qué onda, ¿ya? Y ahí todavía seguimos teniendo un ajuste y reducirle un poco la cantidad de parámetros a la ecuación, pero respaldando siempre que obtenga un buen ajuste. Por ejemplo, entre colocar el C y no colocarlo, ¿cuánto es mi R cuadrado? Mi R cuadrado es de 0,9685. Si quito el C, chanfle, si quito el C, sigo manteniendo el R cuadrado de 0,96. De hecho, lo leo un poquito, creo. ¿Ven? ¿Antes cuánto me daba? No me acuerdo. Dividido en C, me daba 0,9685, es decir, Da lo mismo. da lo mismo, ¿ven? Entonces ahí me quito un parámetro. Perfecto. Y trabajo con una ecuación mucho más sencilla. ¿Ven? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Yo sé que me estoy alargando un poco más, pero la idea es que todo esto lo logren tener ya. Después vamos a hacer más ejercicios más adelante. Pero por eso deseo que este primer videito, como que los que están acá presentes por lo menos lo entiendan bien. Ya. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, ustedes también pueden exportar todo esto de trabajo que hicieron, dándole a export, y pueden exportar la figura simplemente o pueden generar un código, ¿ya? O pueden exportar el espacio de trabajo. La forma más bacán y todo este tema es exportar el código, ¿ya? Entonces acá me genera una función. Al igual que en Python yo puedo generar funciones. Y acá me genera una función, no me la genera en LightScript, ¿ya? Me la genera en un script común y corriente, pero es lo que menos importa. Entonces, acá inmediatamente, como estoy trabajando, esto es un script, tengo que guardarlo, ¿ya? Porque aparte que es una función, o sea, sí o sí tengo que guardarlo porque para poder invocar la función debe existir, ¿ya? Eso es tanto válido para el LightScript como para el script, ¿ya? Entonces guardo inmediatamente mi función, la voy a guardar en conjunto donde tengo todo mi análisis, todos mis datos, es acá. Inmediatamente le coloco un nombre, no sé, setGauss, por ejemplo. Ya. Entonces ahí me genera el famoso nombre, le puse setGauss y acá me marca de color rojo. ¿Por qué? Porque el nombre que le puse a la función no concuerda con la función propiamente tal. Estas dos acá tienen que concordar. Entonces setGauss y ahí estamos OK. ¿Ya? Entonces le damos a guardar y me voy a mi código y yo puedo eh, observar que acá a esta función que creé tengo que, para que me haga el ajuste correspondiente y me entregue los parámetros de ese tema, tengo que darle como input mi coordenada X y mi coordenada Y, ya que en este caso sería el vector X y el campo de velocidad en correspondiente a ese set de datos. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar esto tal cual, control C, lo pego acá abajo, ¿cierto? Y aquí estoy invocando la función que está guardada en la misma carpeta en la cual estoy trabajando. Entonces, si yo le doy a run, me tira el gráfico, ¿cierto? Y fíjense lo que me tira acá. Me tira todo el detalle de lo que hicimos en la ventana del ajustador de curva, que es el que está acá. Entonces, me tira el gráfico, donde están los puntitos de color azulito, me tira la recta, la cual yo ajusté,
Y acá me dice, este es tu modelo, ¿cierto? Eh, de dos variables. ¿Ya? La confianza, el grado de confianza, que estándarmente se utiliza el 95%, o sea, nos podemos permitir un 5% de error en el ajuste de datos, ¿ya? Existen otros grados de confianza del 98, entonces sería 2% de error en el ajuste, el estándar es 95%, ¿ya? O sea, 5% de error. A, B, ¿cierto? Son los parámetros, y el resto ya son detalles estadísticos como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, que básicamente es casi lo mismo, ¿ya? Generalmente da un pelín menor, pero es prácticamente lo mismo y lo que a nosotros nos importa es el R cuadrado, ¿ya? Existen otras variables estadísticas que también nos dan a entender cuánto es el grado de robustez que tiene nuestro modelo con respecto al set de datos que estamos ajustando. Perfecto. Entonces, eso ya sería como todo lo que hemos visualizado acá. Fue bastante información, pero era lo que por lo menos yo tenía planificado para mostrarles. Después, más adelante, a medida que vayan avanzando en la simulación y cosas de ese estilo, vamos a ir viendo otro tipo de cositas. Este gráfico de acá, evidentemente, ustedes lo pueden mejorar ya metiéndole mano al código que aparece acá. La parte donde lo grafica es acá. De hecho, dice plot fit with data. Entonces, todo esto de acá lo pueden quizá eliminar y pueden trabajar con lo que yo le enseñé acá. Cosa importante, que cuando ustedes presenten sus datos, los presenten como pelotitas. Ya el profe yo creo que más de una ocasión se lo ha dicho, ¿ya? O puntos, pelotita o puntos, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si lo presentan con línea continua, el profe se va a enojar. Y se va a enojar justamente porque ustedes no saben lo que pasa entre medio, ¿ya? No tienen idea de lo que puede llegar a pasar entre, por ejemplo, acá hay un espacio. Si yo tiro una línea, ya yo estoy prediciendo que el comportamiento va a ser de ese estilo. Pero no sé, puede ser justo que hay una pelota que está por acá, otra que está por acá, suponiendo este trazo de acá. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes los datos, en la primera forma de visualización que ustedes le muestren en su presentación, en su informe, es que sean pelotitas. ¿Ya? Y después, cuando ya empiezan a hacer el análisis de los resultados, ahí le colocan una línea continua indicando que ya lograron ajustar un modelo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Voy a detener la